Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Buenas, ¿cómo andan? Bueno, perdón, hoy se me hizo un poco más tarde. Es difícil el viernes. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Qué tal la semana? La semana pasada estuvimos hablando sobre, más que nada, vía biliar, colecistitis, colangitis y pancreatitis, ¿no es cierto? ¿Qué, sí, no. algún tema en la semana, en el hospital? ¿Algún caso en particular? ¿O nada? Sí, no. Muchas hernias umbilicales y colecistectomías láparo. Programado. Y sí, y hubo una puéspera que estaba de 3 meses con Mm. pancreatitis y ahí se hicieron la colecistectomía también. Mira, bueno, yo no sé lo que vimos el otro día que internamos fue una chica de 14 años con una pancreatitis aguda. Bastante, no es lo habitual que veamos a los 14 años una pancreatitis, la verdad. Por lo menos no en nuestro hospital. ¿Ustedes dónde están? ¿Cirugía pediátrica tienen? ¿O quién maneja los pediátricos? ¿Tienen ni idea de eso? Yo ya vi una por el ácido valproico que la chica usaba y ahí generó una pancreatitis. Pero eso, Por ácido valproico, mira, una pancreatitis medicamentosa. ¿Y por qué no es la sí, más sí. frecuente? En los chicos la litiasis vesicular no es la más frecuente. Bueno, en nuestro caso, la chica tenía una litiasis vesicular con litiasis coledociana. Antecedentes del padre también tenía litiasis vesicular. Ahora sí puedo abrir una imagen que tengo para ustedes, se las muestro ahí. Bueno, esperen un minuto. Ay, Dios, está volviendo loca esto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante. Y llegamos dos temas importantes. Bueno, no sé si el resto está o no está porque están más callados de lo habitual. Mm, Sí, Doc, estamos. Están todos, bueno, Sí, sí, están cansados. un poco. Digamos que es muy viernes, ¿no? Es como difícil el Zoom el viernes a la tarde. Les cuesta a ustedes, me cuesta a mí y todo. Pero bueno, ya está, ya queda poco. Esperen que les quiero mostrar algo. Quiero que vean esto para que vean cómo se ve esta paciente. 14 años, dolor abdominal, antecedente de ingesta por comida copiosa. A ver, yo les digo. 14 años, dolor abdominal generalizado, pero que focaliza en epigastrio de 3 días de evolución sin síntomas agregados tras transgresión alimentaria. Refiere que hace un mes tuvo un episodio de dolor cólico parecido. Cuando al examen físico tiene dolor abdominal generalizado pero sin defensa. 30.000 glóbulos blancos, GOT de 44, GPT de 184, amilasa de 918. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, Sí, doc. Sí. Doc. Bueno, miren, oye, este es el hallazgo de la paciente. Derrame pleural izquierdo. ¿Y qué más ven? Además de la música del video. ¿Qué ven? ¿Ven el líquido libre en 4 cuadrantes? ¿Se llegan a dar cuenta? Es un poco irritante.
dedito ahí está. ¿Ven? Líquido perihepático, periesplénico, un páncreas aumentado de tamaño, difuso, el Wilson dilatado. ¿Llegaron a ver la vesícula? Bueno, así se ve una pancreatitis con líquido generalizado. Uno tiende a veces a decir, bueno, hay que operarla ya de urgencia, perforación. Bueno, nada, pancreatitis no se opera, ¿sí? Ahí tienen algunas imágenes. Líquido libre perihepático, en fondo de saco de Douglas, periesplénico, ¿sí? Al cirujano guardia le daba dudas si lo que se veía a este nivel era aire libre o no. Para mí no, eso era grasa, no, finalmente no era nada. ¿Y cuál es el tratamiento en este caso? ¿Cómo manejarían esta pancreatitis aguda? ¿Cómo la manejan? Nada por boca. Ujú. ¿Y qué más? Miren cómo se ve la vía biliar. No sé si van a llegar a ver la vesícula en este corte, pero está llena de piedras. Ahí se ve la vía biliar con piedras. Estas, miren ahí. ¿Ven las piedras acá en la vesícula? ¿Las vieron negritas? Sí. ¿Llegaron a darse cuenta? ¿Mm? Ahí está. ¿Ah? Origen litiásico. Bueno, entonces nada por boca, ¿qué más? Manejo del dolor. Manejo del dolor, ¿qué más? Eh, Si es hidratación, hemorragia, se suman antibióticos, banco y rimipenem. Si llegas a tener fiebre, se suma necrosis, sí. Bueno, igual con la fiebre, ojo, ¿no? Tiene que estar documentado, tener signos de necrosis infectada, ahí sí, sumamos antibióticos. ¿Y qué más? ¿Y el manejo y posteriormente? Sonda nasogástrica también era. Sí, no te olvides que en este caso tenía 14 años, ¿no? Entonces Oh. tratás de no ser tan invasivo, pero no está mal ponérsela si consideras que le va a aliviar el dolor. Pero hay otra cosa más que se puede tener en cuenta. Ah, la colocación del drenaje, ¿no? ¿No va también? No, no se le pone drenaje. Bueno, si tuviese una necrosis infectada, sí, pero si no, no. Ah, no, está bien. Pero otra cosa que uno puede hacer ante un caso de pancreatitis aguda para que después no repita el cuadro. O sea, el tratamiento definitivo, ¿cuál sería? Tratar la causa, entonces, en ¿Cuál es? este caso, hacer una colecistectomía, La porque colestectomía laparoscópica, exactamente. Muy bien. Bueno, voy a empezar por un tema. Quería charlar primero de uno, pero podemos empezar por otro. Mientras descargo. Ujú. Bueno, les comparto un caso. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿no? no, No, ahora sí. A ver si. Bien. Ay, cosas. Mm. Bueno, ¿quién tiene ganas de leer? Ganas no va a tener nadie, pero ¿quién va a leer? veo yo. Dale. Paciente 59 años, consulta por guardia por dolor abdominal de 72 horas de evolución generalizado, a predominio fosa ilíaca izquierda e hipogastrio. Falta de catarsis de 36 horas, vómitos 1. Al examen físico, lúcido, febril, hemodinámicamente estable, frecuencia cardíaca 98, TA 150 sobre 110, buena mecánica ventilatoria, frecuencia respiratoria 20 por minuto, abdomen distendido, levemente timpánico, doloroso, generalizado, con defensa fosa ilíaca izquierda, sin reacción peritoneal,
antecedentes de diabetes y sobrepeso. ¿En qué pensamos? Diverticulitis, diverticulosis. Colitis, Bien, ¿qué más? sea de ¿Qué colon. diagnóstico? Bien, entonces vamos a empezar a pensar diagnósticos diferenciales. Todos estamos de acuerdo que probablemente haya una diverticulitis aguda. Sí. Bueno, ¿qué les hizo pensar en la diverticulitis aguda? La doble fósea ilíaca izquierda. Principalmente que era a la izquierda, o sea, nos Sí, orientamos por el cuadrante. por ¿Qué la más? edad, la obesidad y todo, todos los factores. Tienen todos los números comprobados por una enfermedad diverticular complicada. Dentro de lo que es la enfermedad diverticular complicada, ¿qué complicaciones conocen? Perforación. Fístula Bien, y bien. obstrucción también. También Perfecto. hemorragia, o sea, ahí no me sale la palabra. Sí, sí, una Altera los hemorragia. vasos también. Sí, perfecto. Una hemorragia Isquemia. digestiva. Una estenosis. Estenosis, perfecto. Yo les dejé en el campus, en la parte de anexos de patología de enfermedad particular, un artículo que está en inglés, pero es muy rápido de leer, que son las manifestaciones clínicas y diagnósticos diferenciales, ¿no? De la enfermedad diverticular complicada. Y ahí van a tener bastante claro, por ejemplo, diagnósticos diferenciales, ¿no? Desde un síndrome de colon irritable hasta el cáncer colorectal. Em, si el dolor fuese a la derecha, acuérdense que existe la enfermedad particular derecha, o si tenemos un sigma muy redundante, podemos llegar a tener dolor derecho en vez de izquierdo, ¿sí? Eh, ¿qué otros diagnósticos se les ocurre? Y colitis ulcerosa, Crohn puede ser también. Una Sí, puede ser obstrucción. colitis Cólico isquémica. renal. ¿No te entendí? ¿Cólico renal dijiste? Cólico renal. El cólico renal no te va a dar síntomas oclusivos en caso que la complicación fuese, ¿cómo se llama? Fuese obstructiva. Tenemos que ¿Podría pensar ser síntomas vasculares de como que isquemia, una isquemia mesentérica, algo así? sí, una isquemia intestinal, sí, una colitis infecciosa también podría llegar a darnos. Eh, bien, incluso un plastrón apendicular podría, es raro, pues sí, a ver, no sería el diagnóstico principal, pero bueno, si uno piensa en una diverticulitis derecha, un plastrón apendicular podría llegar a confundirse como un tumor, ¿sí? Sea de colon, No, ¿no? claro, perfecto. ¿Y qué hacemos con este paciente? Primero tenemos que saber que el manejo conservador de la enfermedad articular es exitoso entre el 70 y el 100% de los pacientes, ¿sí? Pero hay pacientes que se complican y tenemos que operarlos. Y la mortalidad es más o menos del 5%, pero aumenta al 20% cuando estamos ante una enfermedad complicada con perforación y peritonitis purulenta o fecal. Y eso es un hincha y qué. 3 o 4. Tres o cuatro. Entonces, si sospechamos una enfermedad articular como es en este caso, ¿qué van a hacer con el paciente y qué van a hacer para confirmar o descartar su hipótesis diagnóstica? Y haces un ataque, o sea, vas a estudios complementarios y laboratorio completo. Tomografía. Y en la tomografía, ¿qué esperas? ¿Cómo la pedirías y qué esperas encontrar? El ATAC, como puede estar perforada, tenés que hacer con contraste hidrosoluble y vas a Ujú, evaluar si había un absceso, depende, porque creo que era un absceso perimesentérico o si el absceso ya ujú. está roto y está más distendido o es generalizado y con perforación. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿vos te serviría darle contraste oral? Tendría que ser endovenoso. El endovenoso nos va a servir mucho nos va a permitir ver los resultados, cómo se realzan las paredes, si tenemos líquido libre, pero si le quiero dar oral y estoy pensando en perforación, O sea, sí, ¿qué sí le voy tenés que dar oral, pero le tenés que dar un iodado, digamos, porque si no le hace una peritonitis Pero química si y es está peor. obstruido el también. hidrosoluble?
Si está obstruido, es una buena pregunta. Cuando uno tiene un paciente con una obstrucción intestinal, el mismo contraste, el mismo líquido intestinal actúa como, ¿cómo se llama? Como medio de contraste, ¿sí? Entonces, a veces podés llegar a no darle el contraste y aguantás. Pero si no, se lo pasás por una sonda y a muy bajo flujo. Yo ahora después les voy a mostrar un algoritmo que igual lo tienen cargado en estos papers de la página para que ustedes vean. Entonces, ante este paciente con sobrepeso, lo primero que vamos a hacer es internarlo y le van a pedir estudios y laboratorios, ¿cierto? Y la tomografía. Diagnósticos diferenciales hablamos, los estudios que pedirían. ¿Alguno pediría alguna radiografía simple de tórax o de abdomen o no hace falta? Y quiero que me digan cómo esperan encontrar en el laboratorio. O sea, en el laboratorio, ¿qué esperan encontrar? Son de Leucocitos B. leucocitos. Ok, entonces glóbulos blancos aumentados, ¿no? Sí. ¿Qué más? PCR o proteína C reactiva también elevada. LH también. LDH aumentada. ¿Por qué se los pongo de esta manera? Aumentada. Ustedes, cuando es el examen final de carrera, por ejemplo, piensan en una patología y reciben un laboratorio, que van a leer resultados. Y esos resultados, vos tenés que ver si se coindicen o no con lo que estás pensando que tiene. ¿Sí? Entonces, si de repente yo estoy pensando en diverticulitis aguda complicada y me viene con glóbulos blancos normales, ¿se aleja o se acerca de mi hipótesis diagnóstica? Se aleja. Se aleja, ¿sí? Entonces, es importante eh, uno tener en mente qué es lo que espero encontrar, ¿sí? Bien, ¿qué más van a tener alterado? ¿Qué podrían llegar a tener alterado y dependiendo de qué? O sea, ¿es lo mismo que tenga 3 horas de evolución que una semana un paciente ocluido? Si está ocluido es una semana, ¿cómo va a venir en la función renal, el laboratorio? ¿Va a estar distendido? ¿Va a estar vomitando va a estar con vómitos fecaloides o no va a vomitar nada? Si estamos O sea, pensando puede en... estar deshidratado, decís. Claro, va a estar deshidratado. Entonces, ¿cómo va a O estar sea, la función? pensamos los iones van a estar, el ionograma va a estar disminuido. Función El renal ion- alta elevada. Bien, entonces el potasio va a estar bajo. El potasio va a estar El bajo. ¿Cómo? El cloro va a estar bajo también. El cloro, va a estar todo bajo, ¿sí? Sí. Entonces bajo y el cloro bajo, ¿sí? Bien, entonces vos ya sabés lo que le vas a tener que ir a reponer a este paciente. La función renal, si pasó mucho tiempo, ¿cómo pensás que va a estar? ¿Normal o alterada? Alterada. Va a estar aumentado creatinina Alterada. y urea. Podría estar tranquilamente alterada y aumentada. Perfecto. Em, con respecto al interrogatorio, ¿sí? O sea, la enfermedad particular puede estar complicada o no, ¿sí? Em, ¿Qué cosas nos importan? Si tiene estudios previos, si está anticoagulado o no, porque el paciente sea potencialmente quirúrgico. Preguntarle si tiene alguna endoscopía previa que constate la enfermedad diverticular. ¿Qué más? Puede presentarse, uno de sus compañeros habló de un cólico renal, ¿sí? ¿Qué piensan que puede tener más síntomas? ¿Puede ser más de cólico renal o de tenesmo vesical? ¿Qué esperan encontrar si estamos pensando en un tumor diverticular? Se habla de una especie de irritación que puede generar, digamos, que tenga urgencia y eso. Exactamente, eso es el tenesmo o la urgencia miccional, ¿sí? El paciente está todo el tiempo con ganas de orinar, es por irritación, porque tiene un tumor, una inflamación, un absceso que está irritando la vejiga. Eh, Muy importante, fiebre en mayores de 50 años y dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿tá? Bueno, ¿qué más espero encontrar? El ácido láctico. Lo podemos usar como un diagnóstico diferencial de lo que dijo una de sus compañeras de patología isquémica, ¿sí? ¿Cómo va a estar en la patología isquémica versus en la enfermedad diverticular el ácido láctico? ¿Puede indicarnos deshidratación? Sí, pero si están muy elevados.
¿Es más probable que sea isquémico o que sea una diverticulitis? Si está elevado, isquemia. Isquemia. Si está muy elevado, nos hace pensar más en una isquemia. ¿Está? Em, y después tenemos estudios complementarios, ¿no? Hasta ahora, si nosotros los laboratorios nos arrojan estos resultados, nos acercan al diagnóstico. Pero nosotros necesitamos determinar esto. ¿Qué es esto? ¿La clasificación de quién? Canche y algo así. La clasificación de Hinchey, ¿sí? Bueno, ¿es importante la clasificación de Hinchey? Sí, es importante. Esperen que quiero ver si puedo compartirles otra pantalla, que está bastante, hay un gráfico que está bastante bueno de cómo sería el manejo. ¿M? A ver, denme un segundo. Porque, ¿qué pasa? La clasificación cambió un poco con respecto a los valores. Esta es la tradicional, ¿sí? Si bien está modificada, ahora se modificó de vuelta porque lo que cambió es el tamaño de los centímetros. En lugar de 2, algunos están usando como punto de corte 4, ¿sí? ¿Conocen la clasificación modificada? Esto lo tienen que saber casi de memoria. ¿La conocen a esa? ¿La vieron alguna vez? Yo la vi el año pasado en cirugía también, la de Hinchey. A ver bueno, ¿y cuál viste? ¿Esta o la de 4 centímetros? Yo creo que era esa, de 2. A ver si Los tengo acá. residentes vimos esta con de 2 centímetros. Bueno, las cambian todo el tiempo. Ahora hay una más nueva que es la de 4. Espera que quiero ver si había un gráfico que en un artículo que estaba muy bueno y era súper fácil de entender. Mm, Acá. Les voy a compartir otra cosa. Les voy a mostrar primero esta, la de recién, la tradicional, ¿sí? Para que ustedes la puedan entender. Porque después van a ver que lo que cambia es mínimo. La clasificación de Hinchey nos permite delimitar, obviamente, a estos pacientes, si bien le podemos hacer una radiografía de tórax y abdomen para descartar una perforación clínica que merite una conducta quirúrgica urgente, lo que yo tengo que ver es en la tomografía si tengo una inflamación limitada, o sea, una diverticulitis moderada o no complicada, con una realmente complicada, ¿sí? Y en base a eso me va a cambiar a mí lo que yo voy a hacer y me va a cambiar mi manejo terapéutico, ¿ok? Entonces, ¿me sirve pedir una ecografía en una enfermedad diverticular? ¿Puedo pedir ecografía? Sí, sí, podés pedir, pero un poco No es tan más. específica como la tomo. Si hay un Específica. absceso o algo de eso, podés, pero si no, no. Exacto. No nos va a permitir tener un paneo general si hay algo más a distancia. Voy a poder ver asas engrosadas, sí, voy a poder líquido libre, sí, por ahí puedo llegar a ver el segmento del colon afectado, pero no tiene mucho sentido pedir una ecografía porque voy a terminar igual en una tomografía. Entonces, como método agudo y rápido, pedir una placa para descartar perforación está bien, pero el gol estándar es en la enfermedad diverticular y en lo posible con doble contraste, oral y endovenoso. ¿Por qué? Porque puedo saber qué segmento está engrosado, ver los divertículos inflamados, ver colecciones, ver líquido libre, ¿sí? Y ver la presencia del neumoperitoneo. Ahora, vamos a poderlos estadificar y ahí es donde vamos con esto. En la enfermedad de Hinchey puede ser un Hinchey 1, un Hinchey 2, un Hinchey 3 o un Hinchey 4. Y ustedes lo que tienen que saber es cuáles de estos son quirúrgicos. Hinchey 1 es la enfermedad pericólica limitada, ¿sí? Hay inflamación local, pero no hay abscesos. Ese paciente, el tratamiento es conservador, ¿sí? Y se maneja de manera ambulatoria. ¿Qué le vamos a, para manejarlo ambulatorio, qué le tengo que dar al paciente y qué tiene que tolerar? Antibióticos y semisólidos, ¿no? O líquidos, mejor dicho, Sí, primero. la vía oral, tolera la vía oral. Tienen que tolerar la vía oral, ¿sí? Tienen que dejar de compartir. Les voy a compartir otro. Tienen que tolerar la vía oral. Si el paciente no tolera la vía oral, entonces no lo puedes mandar a la casa y lo tenés que internar, ¿sí? Esto como, este que les pongo acá es como el más nuevo y habla de los 4 centímetros en vez de los 2 centímetros, ¿sí?
La realidad es que lo último, último es hablar de 4 y no de 2. Entonces nosotros tenemos este es el algoritmo diagnóstico y lo tienen en lo que yo les subí al campus, ¿sí? Si nosotros tenemos una enfermedad diagnosticada por tomografía no complicada, lo que nos tenemos que plantear es, ¿el paciente tiene criterios de internación? Si la respuesta es no, ahora, ¿cuáles son los criterios de internación? Bueno, los criterios para el manejo del paciente internado son todos estos: diverticulitis complicada, son de bastante lógica, ¿sí? Signos de sepsis. Un paciente séptico o con signos de respuesta inflamatoria sistémica, que tenga fiebre o que tenga hipotermia, que esté taquicárdico, que esté taquipneico. Nadie va a mandar a su casa un paciente taquipneico, ¿sí? Que esté con glóbulos blancos elevados o con los glóbulos blancos demasiado bajos, abdomen abdominal con signos peritoneales. Nadie va a mandar a un paciente peritoneal con microperforaciones, pacientes añosos, diabéticos. ¿Se dan cuenta que todos los criterios de admisión son lógicos? Un paciente obstruido nadie lo va a mandar a la casa, ¿tá? O la falla del tratamiento conservador en la casa, ¿sí? Cualquiera de estas cosas son criterios para que el paciente se maneje internado, ¿sí? Entonces, si tengo por tomo un diagnóstico de enfermedad diverticular no complicada, bueno, ¿el paciente tiene alguno de esos criterios de admisión? No, no tiene. Entonces lo puedo manejar ambulatorio, lo mando a la casa con medicación oral para el dolor. ¿Qué le pueden dar para el dolor vía oral? ¿Qué le van a dar? Buscapina, Ujú, ¿qué más? buprofeno, Mm, tramadol solo o para tramadol con ¿Me paracetamol. gusta más el tramadol o el ketorolac? ¿Sí? Bien. ¿Y qué más? Un protector gástrico y después dieta líquida, ¿sí? Y el control dentro de una semana, en realidad uno no se juega tanto una semana de unas, lo cita antes, a las 48 horas lo está citando, ¿sí? Si hay mejoría, progresamos la dieta y lo volvemos a reevaluar, ¿sí? Y entre las 6 y las 8 semanas hay que hacerle una colonoscopía buscando imágenes atípicas, ¿sí? Entonces, eso sería en el caso que el paciente ande todo bien. Si el paciente no responde al tratamiento médico, el paciente se interna, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, y acá incluso lo que habría que agregar, que nosotros en el hospital sí lo usamos, es les damos igual antibióticos ciprometro. Antibióticos le damos a todos, no los mandamos sin. Pero bueno, por la bibliografía ustedes estarían avalados a una no complicada, no darle antibióticos. Nosotros, cuando tiene dolor, el paciente tiene diagnóstico de enfermedad articular, les damos antibióticos. Ahora, si el paciente no mejora, obviamente se interna, queda nada por boca, todo lo que ustedes le dieron pasa vía endovenosa y lo revolvamos en 48 horas. Si el paciente mejora, todo eh, se progresa, sí, progresamos dieta, progresamos la vía oral, tiene tránsito, ¿sí? Cualquiera de estas cosas que mejora, entonces el paciente avanza. Ahora, si no mejora, entonces se repite la tomografía, tratamos las complicaciones, ¿sí? Y volvemos a evaluar en 2 o 3 días, ¿sí? Si no mejora el paciente, bueno, entonces evaluación quirúrgica para resección del segmento afectado, ¿sí? Esto es en el caso de las no complicadas que no responden favorablemente o los pacientes que no se pueden ir a su casa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene un absceso complicado? Ahí lo que nos tenemos que preguntar es cuánto mide el absceso. Si el paciente mide si el absceso mide más de 4 centímetros o no. Lo primero que hacemos es poner un drenaje percutáneo si es posible. Y obviamente el paciente se va a internar, ¿sí? Ahora, si tiene un absceso de menos de 4 centímetros, o sea que es más chiquito, lo voy a internar igual. O sea, la diferencia entre los 4 centímetros, más de 4, menos de 4, es si le pongo o no el percutáneo, ¿sí? Y después sigue el mismo algoritmo. Y acá cambio otra vez. Si tenemos una diverticulitis complicada, pero con perforación, con obstrucción o con fístula, no arranco por los percutáneos, arranco por la conducta quirúrgica, ¿sí? Y entonces
ahí es donde, a ver si lo tengo acá. Esto es lo que hablan con respecto a los estadios, ¿no? Lo que es la clasificación de Hinche. El estadio 1 es un absceso pericólico. El estadio 2 ya son abscesos formados francos a nivel pelviano. El estadio 3 es una peritonitis generalizada, purulenta, y la 4 es fecal, ¿sí? Y ahora vamos a ir a la otra pantalla a ver si la terminan de entender. ¿Qué es esto? Entonces venimos acá. Esto es todo lo que hablamos, ¿sí? Tratamiento conservador implica dieta líquida, antibióticos, control ambulatorio. Acá esto se unifica, si cambian, si miden en realidad menos de 2, te hablan de tratamientos conservadores, más de 2 drenajes. Ahora sepan esto que cambió el punto de corte a 4, ¿sí? Así que somos un poquito más laxos, pero seguimos planteando el drenaje percutáneo. Cuando tengo muchos abscesos, ahí tenemos dos opciones. Si son muchos chiquitos, no hago nada. Si son muchos grandes, les pongo varios drenajes percutáneos, ¿sí? Pero a este paciente, al 2, ya le suspendo la dieta, ¿sí? Lo pongo todo endovenoso, le pongo una sonda nasogástrica si es necesario y la progresión de dieta va a basarse en si mejora o no clínicamente. Y acá, en el 3 y el 4, es donde cambia 100%. En un Hinchey 3, lo que tenemos es una peritonitis generalizada, pero no tiene una comunicación con la luz intestinal. ¿Qué significa esto? Esto es lo que hablamos antes, un estadio 1 con un absceso pericólico. Estadio 2, un absceso grande pelviano o varios chiquitos generalizados. Un estadio 3. ¿Se dan cuenta que esto es una microperforación que el aumento intenta bloquear y no puede? Y esto es una fístula directamente con salida de materia fecal. Ahora, miren las tomografías. Vos por imagen, ¿te podés dar cuenta si esto es un 3 o es un 4? Esto sería un estadio 1 con un absceso pericol. Acá están los divertículos, se ven claramente. No sé si te llegan a dar cuenta. ¿Sí? Con contraste, no hay extravasación de contraste. Tenemos las paredes engrosadas, la refracción de la grasa, ¿sí? Acá hay una imagen que podría llegar a un absceso. Acá hay un abscesito, ¿sí? Esto es un absceso pericólico. Esto es un paciente que tiene un absceso acá y ya un absceso drenado por un percutáneo, ¿sí? Esto es un 2. Ahora, el 3 y el 4, ¿ustedes se pueden dar cuenta por tomografía que estos 3 y que estos 4 en qué cambian? Están más segmentados los divertículos, parece, o más delimitados en el 4 que en el 3. En este caso sí, o sea, igual acá sí pasa que esta no tiene contraste, tiene un poco contraste oral en realidad, pero es otra cosa, los dos tienen ¿Puede divertículos. ser que sea por el aumento de líquido en el 4? El 4 probablemente tenga más líquido, pero neumo, ¿quién va a tener más? ¿El 3 o el 4? El 4 por la Ah, por el perforación. neumomediastino que tiene arriba. No confundas, neumedastino no, neumoperitoneo. 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 Este tiene más neumoperitoneo que este. Este a veces tiene solamente micro burbujitas libres en la grasa abdominal, ¿sí? La grasa mesentérica, pero este tiene un neumo franco, ¿sí? Va a tener aire abajo de las cúpulas. Este está perforado de verdad. Pero el diagnóstico de certeza lo voy a tener cuando lo opere y en lugar de ver pus voy a ver caca. ¿Entienden la diferencia? O sea, que la diferencia la voy a tener cuando lo esté operando. Ahí voy a estar segura de lo que veo. Esperen que me queda 10% de batería. Esperen un segundo. Y clínicamente, ¿cómo va a estar el 3 versus el 4? ¿Quién va a estar peor? ¿Cómo va a estar el 3 y cómo va a estar el 4? No es muy difícil. O sea, el 4 es más grave, pero los dos van a estar, digamos, Pero el 4 va a estar horrible. El 4 claro. va a estar hipotenso, chocado, con lividez. Va a estar espantoso el 4. ¿Sí? Tiene caca dentro de la panza. El otro tiene pus. ¿Sí? O sea, las dos van a estar mal. Pero el 4 va a estar francamente peor. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer?
tanto al 3 como al 4 hacemos más o menos lo mismo. Antibióticos endovenosos. ¿Le ponen sonda nasogástrica o no le ponen? Sí. Sí, sería bueno porque lo va a descomprimir, ¿sí? Va a estar en una gastroparesia por toda la peritonitis que tiene. Entonces, nada por boca, sonda nasogástrica y lo opero. Dentro de las opciones terapéuticas tenemos varias. ¿Qué se les ocurre? Resección, digamos, del segmento y como hay tanta infección, yo creo que se le hace una ostomía y se espera, digamos. ¿En el 3 o en el 4? Yo en los Dos. dos. Pues podés siempre hacer cualquiera de las dos cosas. O sea, la astomía va a estar bien siempre, ¿sí? O sea, uno quiere hacerle una... Ay, ay, voy a compartir la otra pantalla. Entonces, en la 3 tranquilamente le puedes hacer una operación de Harman. Nadie te va a decir que esté mal que hayas hecho un Harman en una enfermedad diverticular. Ni en un Harman ni en un Laje, porque poco perforado o muy perforado está perforado, ¿sí? Entonces, cirugía de urgencia y colectomía. Eso nunca va a estar mal. Ahora, cuando yo entro a operar, por ahí si el paciente está estable, lo puedo hacer por la paroscopía y me encuentro pus en vez de caca. Entonces, y un plastrón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a lavar toda la cavidad, voy a intentar tirar drenajes, dirijo drenajes hasta donde, a todo lo que es la fosa ilíaca izquierda y el Douglas, lavo y dreno la cavidad y me voy. Y en un segundo tiempo, cuando el paciente se recupera, se le hace la resección por ahí con anastomosis primaria, ¿sí? El Hinchey 4 es un paciente que no nos da tiempo, es un paciente que está mal. Entonces, ese paciente tengo que operar rápido e irme de quirófano. ¿Qué es lo que le hago? Resección con cierre del muñón rectal y una ostomía proximal. ¿Sí? Eso es lo que se hace en la peritonitis fecal. Y después vemos si lo dejamos abierto y contenido o lo cerramos. ¿Sí? Entonces, eso es los distintos tipos de tratamiento. Un Harman o un Laje y los dos están bien. ¿Sí? Entonces yo ahora les voy a mostrar, vamos a volver acá. ¿Todos entienden lo que es una operación de Harman? ¿Todos entienden lo que es un Laje? Entonces, venimos a nuestro cuadro. Si entienden, díganme que sí. Si no entienden, díganme que no. Operación de Harman, resección con anastomosis primaria, operación de Laje, resección con anastomosis primaria o reconstrucción posterior. ¿Sí? No, o sea, son las mismas. Mm, mm. No entendí No esa son. parte, dice que no entendí. Harman, acá estaba el colon enfermo, ¿no es cierto? Sí, Acá encontramos el tumor, chau, hay que volarle el sigmoides. ¿Está bien? Entonces, sí. ¿qué hago? Lo reseco, cierro el recto y le hago una ostomía terminal. Este paciente se va a la casa con una bolsita y el recto cerrado y acá una mediana. ¿Está? En un segundo tiempo, si el paciente mejora, puedo volverlo a unir. ¿Sí? Hago una colorectoanastomosis. No es que el Harman es definitivo y nunca más se reconstruye. Lo que pasa es que suelen ser pacientes añosos y nunca se reconstruyen, pero se pueden reconstruir. Ahora, esta opción que a algunos coloproctólogos le guste es la cirugía de Lahey, que hace lo mismo, reseca el segmento afectado, le hace una bolsita y le hace una fístula mucosa. ¿Por qué hace esto? Porque es más fácil unir esto que ya está abocado con esto que ir a buscarlo al fondo del Douglas, al recto todo retraído, ¿sí? Pero las dos opciones están bien. Entonces, en la operación de Harman, uno tiene una fístula mucosa, perdón, una colostomía y un cierre del muñón, y en Lahey tenés una ostomía y una fístula mucosa. Las dos opciones son las dos cirugías de elección para la enfermedad diverticular. O sea, el Harman lo complicado es volver a buscarlo para volver a usarlo, básicamente. Claro, lo tenés que para anastomosarlo es más engorroso. Ok. Pero para el paciente, por otro lado, se va con un solo estoma y no con dos, ¿sí? Ahora, otra opción que a veces se puede hacer es una ileostomía, ¿sí?
Si no puedo, si suponete que yo decidí hacer la anastomosis primaria, me la juego, ¿sí? Reseco el tumor y lo uno en un mismo acto. Es una opción. Y le puedo hacer una ileostomía de protección, ¿sí? Saco el intestino, lo boco hacia afuera y después cuando ya me aseguré que la anastomosis rectal funcionó, vuelvo a cerrar el muñón ileal, ¿sí? Y reconstruyo el tránsito. Es mucho más fácil cerrar una ileostomía que un Harman, ¿sí? Y después, acuérdense el tema de los antibióticos. En general, nosotros nos basamos con ciprofloxacina, metronidazol o ceftriaxona, metronidazol. Fíjense que el metronidazol va siempre. Entonces, cualquiera de estos con metronidazol están bien como tratamiento antibiótico. ¿Le puedes dar pipertazo? Sí, le puedes dar pipertazo en vez de uno combinado. Pero bueno, es como que a veces uno trata de reservar el pipertazo para cuando hay gérmenes más resistentes, ¿sí? Pero siempre es uno de estos más uno de estos. O sea, el metro más uno de estos, ¿sí? ¿Entendido eso? Después, ¿qué más? Bueno, tu comunidad es de alto riesgo, pero no nos vamos a meter esto, ¿no? Ni pena. No, esto no. Quédense con esto. Esto es lo más común, ¿sí? Cipro y metro va a estar bien, ¿sí? Sobre todo para tratamiento empírico en pacientes de la comunidad, ¿tá? ¿Entendieron las opciones que podemos tener para ofrecer? Entonces, de menos a más, siempre antes de llegar a la resección, el drenaje percutáneo, salvo que el paciente esté perforado, obstruido o fistulizado. ¿Sí? Doc, consulta. La diferencia entre la cirugía LAGEI con la cirugía Dixon sería el seguimiento afectado. Entonces, porque yo vi la de Dixon y también hicieron anastomosis. No, porque Dixon es mucho más bajo. ¿A qué altura es Dixon? No es la Recto, cirugía, sigue, recto sigmoide. pero ¿qué parte del recto reseca? Mira, espera que te voy a buscar una foto. Va más abajo. No es que no se puede hacer, se puede, pero tenés que ir mucho más abajo. Mira, te voy a poner Dixon versus Harman. Para, te pongo una foto. Lo que había dicho que una era Hartman y el nombre de la otra que explicó recién cómo era, no la escuché. Lahey, Laje. Lahay. Em, cuando vos vas a una resección de Dixon, vas mucho más abajo en el recto, ¿sí? En el cambio, en el Lahey vos cortás, ni bien termina el sigmoides, cortás ahí. No hace falta que vayas más abajo y reseques el recto. Y el recto vos tenés la plica peritoneal, que es como un repliegue, y vos lo podés resecar por arriba o por debajo de la plica. En el Dixon vas por debajo de la plica peritoneal, es más profunda. A ver si tenemos acá. Estoy viendo si tengo alguna comparada de Dixon con la G. ¿Me entendieron eso, lo de ir más abajo? Sí, sí, yo entendí. Sí, o sea, mal no está mal hacer un Dixon, pero técnicamente es más difícil porque tenés que ir más profundo. Y en general no hace falta ir tan abajo. Pero bueno, no te puedo decir que está súper mal. No, Yo yo no le haría pregunté un Dixon. porque yo vi justo esa cirugía y fue muy interesante el caso, pero la Está paciente bien. tenía un tumor. Eso te iba a decir, se usa para tumores. La cirugía de Dixon, la técnica de Dixon, se usa para tumores, resecciones anteriores del recto. No es lo que se suele hacer para... No tengo ninguna foto para comparar. No es lo que se suele hacer para la enfermedad diverticular porque no hace falta y generalmente el paciente está mal, entonces vos tenés que hacerlo rápido, ¿sí? Entonces es mucho más rápido hacer un Harman que hacer un Dixon. Bueno, entonces, ¿qué tienen que saber de enfermedad diverticular? ¿Cómo se presenta?
¿Cómo son las complicaciones? ¿Se puede presentar con vómitos fecaloides, una enfermedad articular complicada? ¿Sí o no? Sí. O va a tener vómitos Sí, biliosos? sí, 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 lo puede dijimos tener. que está en el coro. Exactamente, puede tener vómitos biliosos. Entonces, ustedes les preguntan en un examen, dentro del hinche, ¿cuáles son quirúrgicos? Sí o sí. 3 y 4 Sí, cuatro. 3 y 4 son quirúrgicos. ¿Y los dos? se puede evaluar o El no. 2B O sea, es son hechos. drenaje o quirúrgico. Exactamente. En general, el hinche 1B puede andar bien con tratamiento médico. El 1A, perdón. El 1B ya puede llegar a requerir, me estoy mareando, perdonen. El hinche 1, voy a ponerlo acá, así no hago lío. Les comparto de vuelta. Entonces, 3 y 4 se operan, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Acá. 3 y 4 se operan. Hinchey 2. El 2A, ¿sí? Puede llegar a manejarse con tratamiento conservador. El 2B en general no. Siempre requiere drenaje percutáneo, ¿No es ¿sí? 1B2? Es que en la clasificación nueva te lo divide en A y B también, Ah, al o sea, Hinchey ¿nos 2. quedamos con esta o con la otra? Sépanse las dos, chicos, porque Ok. depende del hospital donde estén, van a manejarse con las dos. Por ejemplo, la rotación pasada, todos los chicos que estaban rotando usaban la del Hinchey de 4 centímetros. Y ustedes están usando la clasificación vieja. Entonces, sepan esta ahora, porque si van a ir a cursar, les van a hablar de esta clasificación. Lo que te cambia en la clasificación nueva, ves que acá te pone 1A conservadores porque es inflamación sin abscesos. La 1B te la divide en menos de 2 o más de 2, ¿sí? Eso es igual en la clasificación nueva. Lo que te cambia es el hincha y 2, que te pone que este es el A y este es el B. Pero en lugar de Ese usar era el el de punto de 4. 2, usan de 4. Exacto. Eso es lo que te cambia, el 2 y el 4. Las nuevas guías hablan de 4 centímetros. Entonces, si van al hospital de ustedes y están usando esta, bueno, usen esta, chicos, hablen de esta. Pero la clasificación nueva está hablando más de 4 centímetros, ¿sí? Las Pero bueno, sepan, complicaciones van sí, pasando, digamos, como que toda esta clasificación es como una evolución, o puede haber una sí. complicación, digamos, que en un uno ve un absceso drene al retroperitoneo y ya eso te lo complica, o es tipo evolutivo, digamos. Suele ser evolutiva. Por eso las guías te dicen que vos tenés que ir revaluándolo cada 48 horas, porque o mejora o progresa. Ningún divertículo se perfora de uno. Antes estuvo inflamado, antes hizo un microabsceso y después se perforó. O sea, ese es el orden, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a la clínica, nos vamos a ver en lo que son los abdómenes agudos perforativos. Entonces, una enfermedad diverticular se puede presentar como un abdomen agudo perforativo, como un abdomen agudo obstructivo, o por ejemplo con piuria o con fecaluria, ¿sí? Dependiendo hacia dónde haya fisturizado. Y es una enfermedad recontra prevalente, ¿sí? Entonces, enfermedad diverticular la tienen que recontra saber. ¿Alguna otra duda que tengan? Y ahí Profe, nos vamos. si Sí, tiene sepsis, una peritonitis severa, ahí sí se deja abdomen abierto con contenido. es medio a criterio del cirujano. Si vos lo querés dejar abierto y contenido, nadie te va a decir que está mal, No. porque la realidad es que lo vas a tener que volver a explorar. Así que sí, lo podés, estás en tu derecho a dejarlo abierto y contenido. No está mal. Eh, bueno, y después quiero que hablemos de un tema rápido. ¿Qué saben de enfermedad periorificial? Serían las fisuras, las hemorroidas, fístulas. Bien, ¿y saben cómo?
cómo manejarlo. Hay tratamiento médico o también tratamientos quirúrgicos. Depende del caso. Claramente. Em, pero antes de irme a periorificial, vamos a hablar, ya que hablamos tanto de Harman y de resecciones, y ya metemos ese tema y no lo tenemos que volver a tocar. Este es un paciente, y como dice el título, dice cáncer de colon, ¿no? Ah, no, mentira, dice colon. Consultó por guardia por dolor abdominal de 72 horas generalizado. Predominio flanco derecho. Síntomas acompañantes, náuseas, pérdida de 10 kilos de peso e hiporexia. ¿Son todos síntomas de qué? ¿Signos de qué? Impregnación. Impregnación, ¿sí? Em, ¿qué más dice el caso? ¿Qué más tiene? ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo se presenta? O sea, ¿cómo se puede presentar un tumor de colon derecho? Una anemia ya cronificada, un paciente. Puede ser con anemia, ¿qué más? O una masa palpable, ¿sí? Con síndromes puede estar hasta obstruido a nivel de la válvula, entonces, ¿cómo puede llegar a estar el intestino delgado? Puede estar hasta distendido, Distendido. ¿sí? Entonces, un paciente con un tumor de colon derecho, dependiendo del tamaño de la masa y de la localización, va a tener distintos tipos de síntomas, pero es clave lo de síndrome de impregnación y la anemia es más probable de la derecha que de la izquierda, ¿sí? En este caso, este paciente se encontraba lúcido, no tenía fiebre, estaba estable hemodinámicamente, un poco taquicárdico, un poco hipotenso, 160, regular mecánica ventilatoria, frecuencia de 22, abdomen globoso, extendido, tenso, timpánico, dolor generalizado, predominio derecho, con defensa sin reacción peritoneal, impresión a masa palpable de uropetia en flanco derecho, con hepatomegalia. ¿Por qué puede tener hepatomegalia un cáncer de colon? Metástasis. Exactamente. El colon metastatiza al hígado, ¿sí? Diagnósticos diferenciales que se les ocurran. Colitis isquémica, enfermedad Ujú. inflamatoria Que nos dé intestinal que nos dé una masa palpable en la derecha. Y diverticulitis con un plastron. Ujú. Un plastrón diverticular, o un plastrón apendicular, una tiflitis, ¿sí? Cualquier cosa que nos dé masa a la derecha, ¿sí? Laboratorio. ¿Qué piensan del laboratorio? ¿Podría ser? ¿Y refuerzos, hipótesis diagnóstica? ¿Sí o no? ¿La refuerza o la rechaza? No, sí, sí. Sí, sí. Fuerza, ¿sí? Bien. ¿Ustedes en el agudo le harían un contraste de bario al intestino para ver? No, no se No. extiende más el abdomen y puede perforarlo también. En el agudo no, ¿sí? No, El bueno, contraste de variedad lo usamos para el consultorio, para las cosas crónicas. No vamos a hacerlo en el agudo. Le puedo hacer una BCC y si lográs prepararlo, sí. Pero la verdad es que lo más probable es que este paciente termine operado, ¿no es cierto? Tomografía, ¿le harían una tomografía estadificadora o para tener diagnóstico? ¿Alguien le haría ecografía? ¿Qué le harían? una RX de abdomen. Bueno, perfecto, para empezar una RX. ¿Te serviría hacer la ecografía? Va a estar muy distendida, ¿no? O sea, se puede, pero no me va a dar tanta información, ¿no? No, pero a nivel hepático, ¿qué te puede llegar a informar? No, después encontrar la masa, si tiene masa en el nivel La hepático, masa, la metástasis. bien. La masa la puedo ver, las metástasis las puedo ver, ¿sí? Si hay líquido libre, tal vez lo puedo ver. Entonces me va a dar algo de información, pero lo más certero es hacer una TC y qué comprueban, qué ven en el hígado. ¿Se acuerdan lo que eran las imágenes en ojo de buey? ¿Qué ven en el hígado? ¿Ven estas manchas negras? Son metástasis, ¿sí? Secundarismo hepático y acá tenemos una masa.
¿sí? Una endoscopía, una BCC, ¿nos puede llegar a dar diagnóstico? Sí. ¿Nos va a hacer un tratamiento en el momento? Y en este caso no nos va a servir. En lo que es ambulatorio, sí, por ahí uno le hace un enema con vario, un colon por enema, y vamos a ver del lado izquierdo la clásica imagen de la manzana mordida, del lado derecho la falta de relleno a nivel del ciego, si es que es de ciego, ¿sí? Y ahí es donde vienen las cirugías. Un paciente con un tumor de ciego, ¿qué colectomía le van a ofrecer? ¿Le van a hacer un Harman a un tumor de ciego? Es una derecha. Es una derecha, colectomía derecha, ¿sí? El otro día en el examen final tomé un tumor de colon izquierdo. No, de colon derecho les tomé. Y le hacían operación de Harman. No le hace nada, se ríe el paciente con un Harman, es mala praxis, ¿sí? Hacerle un Harman a un tumor de colon derecho, no estoy haciendo, sacándole nada, ¿entienden? Entonces, si el tumor es derecho, le hago una colectomía derecha. Si el tumor es el ángulo hepático, ¿qué tipo de colectomía le van a hacer? Una hemicolectomía. La derecha. Y después, si es ampliada, va a depender si abarca o no la arteria, la cólica media. Si el tumor está en el sigmoide, en el transverso? Puedo hacer una transversa. Si está a la izquierda, una colectomía izquierda. Si es sigmoide, una sigmoidea. Hago un Harman, ¿sí? Y le puedo hacer una iliotransversa anastomosis o una iliostomía terminal, ¿sí? Pero el tipo de colectomía va a depender de la localización donde esté el tumor. ¿Está bien? A un colon derecho no me pueden decir una cirugía de Harman o un Lahey, porque es a la izquierda el Lahey, ¿sí? ¿Entienden por qué está mal la respuesta? Ahí están las distintas colectomías, ¿no? Las distintas opciones. Em, ¿Qué más les iba a decir de esto? Bueno, después la decisión de hacer anastomosis o no. Ahora, si el paciente tiene un tumor em, en el ángulo esplénico, ¿no? Y está en muy mal estado general, y está distendido, y está con un ciego de 10 centímetros, ¿qué tipo de colostomía puedo llegar a ofrecerle? ¿Qué se les ocurre? Esto es el Harman que charlamos antes. ¿Qué cirugía se les ocurre? ¿Saben lo que es la colostomía sobre varilla o no? No, Sí, que lo haces como lateral la incisión, no sería una terminal del intestino, no lo abocas terminal, lo dejas ah, con una varilla No, justamente, pero una varilla, ¿no? Ahí se las voy a mostrar. Sirve para el delgado, sirve para el colon, ¿sí? Esperen que les voy a compartir. Y sirve para descomprimir. Cuando tengo un paciente con una oclusión en mal estado general y tengo que hacer una cirugía descompresiva rápida, también es válido hacer una ostomía sobre varilla, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el transverso es un segmento que es móvil. Entonces, ¿qué hago? Acerco el asa de intestino del colon transverso hacia la superficie, la exteriorizo con una mini laparotomía, le paso una varilla, que es como estas que ven acá, ¿sí? Realmente usamos una jeringa tuberculina, y abro el intestino sobre la tenia, ¿sí? Y me quedan las dos bocas abiertas. Entonces va a salir materia fecal y aire en un sitio previo a la obstrucción, ¿sí? Entonces, esto es una opción para pacientes que están ocluidos y en este momento los tengo que descomprimir de urgencia, ¿sí? Eso es una ostomía sobre varilla. Esta es de intestino delgado, esta es de intestino delgado, ven acá está la jeringa, y estas de acá son de intestino grueso, ¿sí? Entonces, ¿dónde las puedo hacer? En cualquier lugar, como una ostomía de protección, en caso de que yo decida cerrar un Harman, o puedo hacer una ostomía descompresiva, ¿sí? A ver. Mm. ¿Entienden entonces cómo es la ostomía descompresiva, la transversa? Básicamente es esto, es exteriorizar el transverso, senasa también se llama, con apertura y descompresión, ¿sí? Entonces son otras opciones terapéuticas que podemos ofrecer ante cuadros oclusivos. Pero siempre acuérdense que la descompresión tiene que ser
antes de la obstrucción. Si ustedes descomprimen o resecan post-obstrucción, es lo mismo que nada, ¿sí? Entonces, o resecan la obstrucción o lo bypassean antes, ¿sí? Entonces, eso vale para el cáncer de colon como para las cirugías oclusivas. ¿Qué más? Y después lo otro que tienen que saber son todos los que son los marcadores tumorales, ¿sí? Los marcadores de colon o de tubo digestivo son algunos, los de vía biliar son otros, ¿sí? Esos los tienen que conocer. Bueno, creo que estamos. Voy a frenar acá. Y nos quedaría por repasar todo lo que es, vayan, estudien también lo que es periorificial, ¿sí? Y eso lo hablamos después en 2 minutos. No sé por qué no los estoy viendo. Ahí está. Bueno, ¿entendieron enfermedad articular? ¿Sí? Sí, doc. Con los distintos tipos de resecciones y colon con los distintos tipos de opciones que tenemos. Bueno, estudien ahora obstrucciones altas, hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, ¿sí? Vamos a ir charlando de esos temas. No me acuerdo cuántas clases nos quedan con ustedes. Creo que quedan varias, ¿no? A ver. El Doc, examen que... consulta. Nos Sí, quedan 2 más, Doc. 2 más. Sí. Estamos bien. ¿Cuándo es el Porque examen? todavía no subieron la clase de la semana pasada. Sí, la subí la semana pasada. Ah, puede ser. Yo la vi, hasta ayer no estaba, creo. ¿De qué Bueno, fue? Pancreatitis. La subieron ayer, me Sí. parece. Estaba, pues yo la vi Ah, ok, ayer. ok. Ok, para mí la subí. A veces hago lío con el campus, gracias. entonces puedo llegar a haberme Ok, equivocado. Pero gracias. estoy... Ayer no subí nada, che, no mientas. Antes de ayer lo subí. O lo subí el viernes, no sé ni qué día es hoy. Pero ya lo subí. Bueno, después me fijo. Si no la subí, la subo. O por ahí me quedó oculta. Gracias, Doc. Pero yo creo que está. Bueno, chicos, nada. Descansen, buen fin de semana y, y descansen. No estudien, descansen. Ujú. Gracias, Doc, igualmente. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Chao.